Dios le bendiga, hermanos. Nuevamente le doy gracias a Dios y a nuestros queridos pastores y ustedes por permitirnos compartir la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Vamos a orar. Vamos a platicar brevemente con Dios. Ayúdeme a orar. Padre, te damos a ti toda la gloria, Señor, porque es tuya. Es para ti los aplausos. Es para ti nuestra presencia, Señor. Es para ti nuestros pensamientos. Es para ti nuestra vida, Padre. Hoy queremos pedirte que nos ministres, que nos hables, oh Dios, que nos llenes, que nos des el alimento que usted preparó para nosotros hoy. Hoy miércoles, Padre, usted es el invitado de honor. Bienvenido, bienvenido, Jesús. Tome asiento, hermano. Hoy, hermanos, creo que es un tiempo precioso para gozarnos en la palabra de Dios y alabar y a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy le he puesto a este mensaje por título: una invitación poderosa. A ver, repita conmigo: una invitación poderosa. Una invitación poderosa. Y quiero hablar un poco del profeta Jeremías. Jeremías era un hombre común como usted y como yo, al cual Dios llamó y lo puso por profeta en su pueblo, en el pueblo de Israel. Y este hombre platicaba con Dios cara a cara. Pero hubo un tiempo donde el pueblo de Dios se rebeló contra Dios. Le desobedeció a Dios y le fue infiel a Dios. Y Dios platicaba con Jeremías y él le decía a él lo que les iba a acontecer a aquel pueblo, a aquella gente que pues que estaban en sus deleites, ¿verdad? Ellos menospreciaron a Dios, lo menospreciaron. Entonces Jeremías, como profeta de Dios, él les comunicaba, a tal modo que quisieron matarlo a Jeremías. El mismo pueblo no lo quería porque no les gustaba lo que Jeremías les decía a través de la palabra de Dios. Así es de que Jeremías vivió en tiempos difíciles. Su pueblo estaba cautivo. Su mensaje fue rechazado. Él estaba en la cárcel, por si fuera poco, lo encarcelaron. Lo encarcelaron. Los que hemos estado en la cárcel podemos saber lo que se siente estar allí, y no es nada agradable. Así es de que Jeremías, terminando de un asunto con Dios, platicando con él acerca de una propiedad de un pariente de él que Dios le dijo que la comprara, y Jeremías comenzó a decirles al pueblo que Dios los iba a visitar, que Dios los iba a levantar. Y por orden de Dios, Jeremías le compró esa propiedad a su pariente. Y en esa oración que Jeremías hace, o en esa charla, él le decía a Dios: todo es posible para ti, Señor.
Pero repentinamente viene una palabra de Dios a Jeremías. Repentinamente viene una invitación de Dios a Jeremías ahí en la cárcel. Y esa invitación muchos de nosotros la sabemos, porque hemos leído ese capítulo que es Jeremías 33:3. Muchos de nosotros le llamamos el teléfono de Dios, la línea de Dios. Y en ese momento Dios le suelta una invitación poderosa a Jeremías y le dice: clama a mí y yo te enseñaré. Vamos a leerlo, mire, Jeremías 33:3. Por favor, hermano, a ver si tenemos la Biblia. Jeremías 33:3. Ahí está. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Pero qué invitación. Clama a mí, le dice el Señor. La oración comienza con la invitación de Dios, no con nuestra condición afligida. ¿Cuántas de las veces usted y yo nos encontramos afligidos, sin ganas de platicar con Dios? Que es un mandamiento que debemos nosotros de hacer, debemos de llevarlo a cabo. Siempre debemos de platicar con Dios. ¿Cuántas de las veces nos encontramos allí en nuestra privacidad, sin ningún sentir de nada? Simplemente, es más, a veces ni le decimos nada al Señor. Y ahí estamos nosotros por una u otra razón, por algún problema, por alguna causa, y no pasa nada. Jeremías se encontraba en la cárcel. Así es de que podemos nosotros considerar la dificultad de Jeremías, que estaba preso, imagínese usted. Pero Dios invita al profeta. Dios invita al profeta a que clame a él. ¿Sí? O sea, probablemente él ya no tenía más que decirle, o no sé cómo él estaba pensando. Pero ahora recordemos que anteriormente Jehová Dios hablaba con él, pero en esta ocasión Dios mismo vino con una palabra poderosa de él y le dijo: clama a mí y yo te responderé. Qué invitación preciosa que Dios le otorga a Jeremías. Ahora, en la Biblia hay muchas invitaciones para usted y para mí, para orar. Por ejemplo, en el libro según San Mateo, capítulo 7. Si podemos ponerlo ahí, hermano. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Sígale, hermano. Al 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Fíjese cómo nosotros podemos encontrar muchas invitaciones en la Biblia. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice así:
buscad a Jehová y su poder, buscar su rostro continuamente. En Mateo capítulo 26, versículo 41, inciso A, dice: velad y orad. O sea, que Dios nos da infinidades de invitaciones para que clamemos a Él. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Muchas de las veces nosotros lo hacemos sin sentido o simplemente lo hacemos por hacerlo. Ya no lo hacemos con aquella fe o con aquella alegría, aquella perspectiva que Dios pone en nuestros corazones para que Él nos oiga y nos dé conforme a su voluntad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en diferentes dilemas, problemas, enfermedades, peleas en casa, deudas, la Coppel? ¿Cuántas de las veces nosotros nos encontramos con tanta necesidad que no nos percatamos que donde nosotros nos ponemos o vamos a orar, ahí está la misma presencia de Dios? Porque es una promesa de Él, que Él nos dio a su Espíritu Santo, y ahí está esperando a que tú y yo nos derramemos en Él para alabarle, para exaltarle y decirle nuestras causas, para que Él nos responda y nos dé conforme a su voluntad. Pero muchas de las veces no pasa eso. ¿Por qué? Porque vivimos en una comunidad, vivimos en un mundo que todo, absolutamente todo lo queremos como microwave. Que queremos rápido, ya, así de volado. Ahora a Dios no se le dificulta nada, porque Él es todopoderoso. Él lo puede hacer así o cuando Él quiera. Pero el problema no es Él, sino nosotros, que no sabemos esperar y perseverar en esa oración, en esa petición que nosotros le hemos dado a Dios, le hemos puesto para que Él nos bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Sabe que la oración mueve montañas. La oración abre puertas. La oración, hermanos, es un condimento poderosísimo para nosotros que Dios nos ha otorgado. Es una línea específica y única para hablar con Dios y Él nos responda. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Y todos estos versos que les acabo de dar en Lucas capítulo 18:1 dice: orar siempre y no desmayar. En Juan 16:24, inciso B, dice: pedid y recibiréis. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. La promesa de la oración. Mire lo que pasa cuando nosotros de veras le creemos a Dios, de veras nos metemos con esa perspectiva de fe que Él nos da y esperamos lo que le pedimos. Mire lo que pasa. La promesa de la oración dice: yo te responderé, dice el Señor. Yo te responderé. No es simplemente terapia teológica, no, es palabra de Dios viva y poderosa. Aleluya. No es como girar una ruleta de oración. No es como decir: ya oré y cumplí. No, es mucho más.
Dios nos oye cuando verdaderamente oramos. A veces tenemos el hábito, y qué bueno, porque debería de ser hábito para nosotros la oración. Pero conforme pasa el tiempo, vamos pasando por sequedales, vamos pasando por desiertos pequeños y grandes, dependiendo de cómo Dios lo permita. ¿Y sabe por qué lo permite? Lo permite para que nosotros maduremos, para que nosotros nos enderecemos delante de Dios y nos humillemos ante su presencia. Pero conforme pasa el tiempo, ese hábito como que ya lo queremos dejar, y comenzamos a decir: Dios ya no me oye. ¿Dónde está el Señor? Mira lo que me está pasando. Mira cómo estoy viviendo. ¿Qué pasa con el Señor? Si yo estoy haciendo lo correcto delante de Dios, pero mira lo que me está aconteciendo. Querido, querida hermana, hermano, es un proceso, es algo que Dios permite para que tú y yo nos afiancemos y no mermemos, porque Él dijo que el que perseveraría, este será salvo. Es necesario perseverar en lo que hacemos, en la oración, en el canto, en la alabanza, en la honradez de Dios, en la honestidad, en todo lo que Dios nos manda hacer. Dale un aplauso a Dios. Bendito sea Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos, te bendecimos. Pero Él dice, su palabra dice: yo te responderé. Esos versos, aunque Dios se lo dijo a Jeremías, también son para nosotros. Él nos dice: clama a mí y yo te responderé. Yo no sé por lo que tú estés pasando, visitante, que estás hoy en esta noche aquí. Tal vez sea divorcio, tal vez sean deudas, tal vez sean otras cosas privadas. Yo no sé, iglesia, cuántos estemos pasando por diferentes cosas. Has pasado al altar enfermo y te vas enfermo, no sanas. Yo no sé, has pasado aquí al frente con una fe exclusiva y única de Dios y aún no has recibido nada. Yo te digo hoy en esta noche: persevera, persevera. Sigue adelante, sigue clamando, sigue gimiendo. Si estás enfermo o enferma, dile: Padre, sáname, sáname. Si hay una deuda, dile: Padre, provéeme, deme, Señor, para pagar esa deuda. Si te estás divorciando, dile al Señor: Padre, háblame, ayúdame. Yo no sé, pero lo que sí sé es que el Señor Jehová Jesucristo mismo dice: clama a mí y yo te responderé. Aleluya, aleluya. Clamemos a Él, clamemos a Él. Dios nos oye, les decía, cuando verdaderamente oramos. Y para la respuesta de esto, la Biblia es nuestro ejemplo. Es la palabra de Dios viva para nosotros. Y vamos a ver algunas respuestas a las oraciones que aquellos hombres de aquella época pidieron y Dios les contestó. Uno, Abraham
tuvo un hijo en su vejez con Sara. En Génesis capítulo 21, 1 en adelante, ahí nos narra que Dios visitó a Sara y le dio un hijo. Pero entre tanto que aconteció todo aquello, Dios ya le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, que le iba a heredar. Pero este hombre y Sara se desesperaron. Se desesperaron. Como muchas de las veces nosotros nos desesperamos y en vez de seguir directo, nos vamos todo chueco y terminamos mal. Abraham y Sara, benditas mujeres. Sara comienza a decirle a este hombre: ¿sabes qué? Pues no hay nada de nada. Te voy a dar a mi sierva, a una egipcia llamada Agar. Ella nos va a dar un hijo. ¿Y sabe qué? Que sí lo hizo. Sí lo hizo. Qué tremendo cuando nosotros, Dios nos da una palabra poderosa, Dios nos da una invitación poderosa, y cuando nosotros le queremos ayudar a Dios, nada sale bien. Pero cuando nosotros perseveramos y esperamos el tiempo de Dios, Él nos visita y confirma esa palabra que Él nos da a través de la invitación misma de Dios mismo. Aleluya. Dios tiene muchas formas de hablarnos aquí en el púlpito. Cuando estamos recibiendo una palabra que va acorde a la que nos habían dicho, y ya no la oyemos, ya no ponemos atención a esa palabra, comenzamos a darle poca importancia a esa palabra, a esa invitación, y ya no la aceptamos, ya no la recibimos y seguimos, porque Dios no nos deja, Él nunca nos dejará. Es una promesa de Dios. Él nos salvó eternamente y para siempre. Aleluya. Él sigue con nosotros. Pero causas y efectos, nosotros mismos, no Dios, sino nosotros mismos, retardamos o desechamos esa palabra. Dios, en Génesis capítulo 21, 1 en adelante, Dios visitó a Abraham y a Sara y les dio la promesa, les dio un hijo. Aleluya. Él cumplió su palabra. Ellos se desesperaban tal vez, no, y le dijeron a Dios: pues ya no lo hacemos, ya estamos viejos, ya no se puede. Pero Jeremías en su oración decía: todo es posible para Dios. Y así es, hermanos. Todo, absolutamente todo es posible para Dios. Y Él los visitó y les dio un hijo. Aleluya. Y bendijo también al hijo de la sierva, a Ismael. Lo bendijo también. No lo desechó. Pero el de la promesa era el hijo de Sara. De allí comenzó Dios
de allí, de su prole. Era un amigo íntegro de Dios, temeroso de Dios. Y Dios cumplió su palabra. Él le respondió a Abraham. Vamos a ver más. La oración de Elías por lluvia. Elías, otro profeta de Dios. Por allá había un rey malo llamado Acab, que hacía muchas cosas que le desagradaban a Dios. Y en aquellos tiempos Elías se puso en la brecha y por su palabra le dijo a ese rey que no iba a llover. Y así fue. Él lo confrontó. Él pudo confrontar a Acab, pero no pudo confrontar a su esposa. Qué tremendo, ¿verdad? Le huyó a su esposa, pero al rey lo confrontó con la palabra. Y cuando él le dijo al rey que la lluvia iba a volver, y Eliseo comenzó a orar, y la lluvia vino, Dios le contestó. Qué tremendo cuando nosotros le creemos a Dios, que Él nos contesta nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Otro, la oración de David por libertad del temor. Cuando David fue perseguido de aquel rey llamado Saúl, él se fue con los filisteos y por allí un príncipe lo ayudó, por así decirlo. Pero resulta que se levantó la guerra nuevamente con los israelitas y los filisteos. Y los otros príncipes filisteos no quisieron a David porque conocían a David, quién era. Y este príncipe le tuvo que decir a David que se fuera, porque aquellos príncipes le tenían temor a David. Le decía: no vaya a ser que este se vaya a poner en contra de nosotros y nos dé cuello. Entonces lo dejaron ir y David comenzó a temer, comenzó a tener temor por lo que le estaba pasando. ¿Cuántas veces usted y yo estamos atemorizados? Nos viene algo y comenzamos nosotros en nuestra mente a despontrincar sin saber ni siquiera lo que es. Y estamos nosotros: es cáncer, ya me amolé, es esto, es lo otro. Y comenzamos nosotros a afligirnos sin ir tan siquiera a un doctor a que nos revise. Y David tenía temor por lo que le estaba aconteciendo. En el Salmo capítulo 34:4, allí lo dice: como David clamó a Jehová y Él escuchó y le quitó ese temor. Así Dios hace con nosotros. Él nos quita el temor, Él nos quita todo lo que no sirve. Cuando usted y yo menos acordamos, estamos aquí en la alabanza, en la adoración. A veces hasta venimos con dolores, pero empezamos a danzar, venimos afligidos, comenzamos a adorar a Dios y todo eso se va porque Dios lo quita. Aleluya, bendito sea Dios. Él es bueno, Él sabe perfectamente lo que hace, Él sabe bien lo que hace en usted y en mí. Bendito sea Dios. Dios le quitó el temor a David. Otra, la oración de Salomón. Cuando Salomón se queda en vez de su papá David, le sucede a David. Este joven
Tal vez, no sé, la Biblia no dice que tenía miedo, pero a lo mejor, ahí dice la escritura, cuando él comenzó a orar a Dios, a darle las gracias por el privilegio donde Dios lo ponía a Salomón. Y dice la escritura que cuando Dios le dice a él, pide lo que quieras. Y Salomón sabe lo que le pidió. No le pidió oro ni plata. No le pidió nada de bienes terrenales. Le dijo, dame sabiduría para gobernar a todo tu pueblo. Y Dios se lo otorgó. Y porque tal fue su petición tan humilde, tan sencilla, Dios lo honró y le dio mucho más de eso. Lo enriqueció, lo honró grandemente a Salomón. Dios nos honra, aleluya, Dios nos honra. A veces nosotros pedimos poco, pero Él nos da mucho, aleluya. Él nos da puertas abiertas. Él abre sus cielos y nos da. Él derrama bendición sobre nosotros. Aleluya. Él no se detiene, sino Él nos sirve. Él nos da, Él nos alimenta, Él nos cuida, Él nos protege y nos da mucho más de lo que pedimos. Aleluya. Qué precioso es Dios. Dios le otorga a Salomón toda esta grandeza y le da dinero y fama. Lo malo fue que Salomón se corrompió. Es por eso que la Biblia misma dice, sé sobrios y orar. Estemos atentos cómo nos conducimos delante de nosotros mismos. Siempre analicémonos a donde quiera que vayamos. Cuando salgamos de nuestro hogar, siempre estar atentos de lo que pueda acontecernos. Salomón le fue infiel en esa área a Dios. Tuvo muchas mujeres y lo desviaron del propósito de Dios, a tal modo que idolatró otros dioses. Oh, cuán tremendo es eso, que cuando Dios te abraza, te cuida, te protege, y nosotros simplemente no le hacemos caso y hacemos lo que nosotros pensamos que estamos bien, pero estamos tan mal que Dios mismo se entristece y dice, hey, ¿por qué me haces eso? Yo te amo. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás fumando? ¿Por qué estás tomando? ¿Por qué estás peleando? ¿Por qué estás robando? Etcétera, etcétera. Cuando Dios te tiene en sus brazos, nos tiene en sus brazos, en bendición, aleluya, en protección, en vallado de ángeles. Si usted y yo pudiéramos ver los ángeles que acampan alrededor nuestro, nos caíamos muertos. Dios tiene ángeles en cada uno de nosotros para ayudarnos, para impulsarnos, para abrir brecha y camino y hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Dale un aplauso a Dios. Bendito sea Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Dios, ay, se oyó muy fuerte. Dios todavía contesta la oración. Visitante que estás aquí, Él te oye. No importa en qué dilema estés pasando, quiero decirte que Dios te escucha. Solamente ábrele tu corazón a Él y sé honesto, sé honesta con Él, y Él hará, contestará tu oración. Bendito sea Dios.
Ahora, el poder de la oración, el dinamis, el poder de la oración, dice cosas grandes y ocultas Dios nos enseñará. Será poco lo que Dios nos ha enseñado. El misterio de la salvación. Él nos salvó por gracia. Él nos invitó. Él nos trajo, Él nos selló, y por si fuera poco, Él nos dio su presencia, su Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de los creyentes. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Será poco. Cosas grandes. Antes, cuando nosotros andábamos allá afuera, que no éramos salvos, nosotros esto hasta nos burlábamos. Y criticábamos. Uy, los aleluyas. Y hasta muchos de nosotros veníamos por interés. Yo no sé, a lo mejor nada más yo. No sé, por interés a algo. Pero cuando Dios nos conquistó, nos enamoró, nos llamó y nos selló, todo cambió. Comenzaron a venir esas cosas nuevas, esos misterios que Dios tiene. A tal modo que ahora vemos gente por allá y dice: así era yo cuando me emborrachaba. Era un sinvergüenza allá afuera. Nada me importaba. Y ahora que miro gente así digo: ay, qué tremendo, así era yo. Pero Dios me salvó. Dios me dio cosas nuevas, cosas ocultas que yo no sabía, pero aún falta más. Dios sigue dándonos cosas que uno no conoce. Hay ocasiones que nosotros venimos aquí y sin ningún nada, pero de repente el predicador o nuestro querido pastor suelta una palabra y comienza uno: eso es para mí, eso es para mí, aleluya. Esa es la palabra que yo andaba buscando, aleluya. Es una cosa nueva que Él nos da como alimento espiritual de parte de Dios, aleluya. Y nosotros nos regocijamos. Esas cosas ocultas y nuevas que Dios nos da, aleluya. En Efesios, cosas mayores, dice, a todo lo que pedimos o entendemos. Y podemos corroborarlo con Efesios capítulo 3, versículo 20, hermano o hermana, no sé quién esté allá. Efesios, el libro de los Efesios, ahí está. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, aleluya. Dios nos ha dado poder. Hay poder en el Espíritu Santo en nosotros, y el poder es de Dios. Es solamente que nosotros nos dejemos usar y le hagamos caso a Dios, nos sometamos totalmente en espíritu y en verdad. Oh Dios mío, aleluya. Bendito sea Dios. Alábale, hermano, alábale. La oración mueve montañas. Mateo 17, 20. No hay límites para nuestras peticiones. Todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 9, 23. Hoy concluyo ya. Gracias, hermano, gracias. Aleluya, dele un aplauso a Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Concluyo. Aceptemos la invitación de Dios. Oremos por nuestros hogares. Oremos por la iglesia. Oremos por nuestro
nuestra nación. Oremos por nuestras necesidades personales y esperemos que Dios conteste a nuestras oraciones.